Buen día para todos ustedes, queridos hermanos. Hoy 16 de enero, ya vamos en mitad de este mes del 2023. Son las 5:12 de la mañana. Hay que levantarse a, a buscar al Señor como lo hace Él, ¿sí? En la oración, en la meditación a Dios especialmente, y así poder comenzar una nueva jornada, una nueva semana, buscando de esa palabra que alimenta nuestros corazones, ¿sí? Ante todo vamos a ponernos delante de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, concede que aquellos a quienes Él eligió como ministros y dispensadores de sus sacramentos sean hallados fieles en el cumplimiento del ministerio recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos capítulo 5 versículos del 1 al 10. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse de ese honor sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirmó a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho: Tú eres mi Hijo y yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: Tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Precisamente por eso durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, y aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen, y fue proclamado por Dios sumo y eterno sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio no pueden ayunar, pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie eche vino nuevo en un odre viejo, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echaría a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas que nos acompañan en este día son unas lecturas muy hermosas y muy bellas, y nos muestra la importancia del sacerdocio, especialmente la lectura de la carta a los Hebreos. Yo sé que nuestros hermanos sacerdotes, muchos han cometido errores, que se han equivocado y han habido cosas que son terribles. Eso no hay que negarlo. Es más, cuando han sido crímenes que se han presentado, la Iglesia, especialmente el fallecido Papa Benedicto XVI, comenzó
un proyecto en el cual eso debería ser denunciado, ¿no? A nivel de la justicia. Y se comenzó todo ese proceso y Francisco lo ha seguido. Pero la lectura de la carta a los hebreos nos muestra claramente, dice, el sacerdote es un hombre escogido por Dios. No es un hombre escogido porque a él se antojó ser sacerdote. Y es más, dice que es escogido por Dios para ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres, y no solamente por los pecados de los hombres, sino por sus propios pecados, porque está sujeto a la debilidad. Solamente el sacerdote que conoce su fragilidad puede entender la debilidad del ser humano. Puede entender, y con esto no quiero decir que el sacerdote tenga que vivir en pecado, no me malinterpreten, no, por el contrario, el sacerdote está llamado a la oración, pero entendamos algo. Como el sacerdote es un soldado de Cristo directamente, porque es escogido por Dios para la salvación de las almas, que eso de pronto se nos olvida muchas veces, la salvación de las almas. Yo tuve, gracias a Dios, la experiencia de haber trabajado 2 años en la Pastoral de la Salud, en el Seguro Social, en Ciudad de Panamá, ¿sí? en la especializada en transísmica. Y ahí uno ve la realidad de la vida, que no es nada. También me tocó estar con el tema de la quimioterapia de mi esposa, estando en el Instituto Oncológico de Cáncer en Panamá, y pues ahí uno ve la realidad y lo que somos, que no somos nada. Uno todos los días veía fallecer a alguien, personas que uno les dio la comunión, les llevó una voz de aliento y al otro día ya no estaban. Habían fallecido, habían partido de esta presencia del Padre. Ahí uno se da cuenta de ello. Pero también me tocó ver la realidad de que de pronto el sacerdote no estaba y habían personas que buscaban el perdón de los pecados, la confesión, buscaban el sacramento, y los familiares llamaban y decían al padre, no, padre, ¿usted será que puede venir 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, en cualquier momento, como si fuera un policía, como si fuera un soldado, como si fuera alguien de los servicios civiles, a ir a ayudar? Y salía el sacerdote a cumplir su labor de absolvernos en el nombre de la Santísima Trinidad de todos sus pecados y partir a la presencia del Padre. Y en muchas ocasiones a veces el sacerdote estaba, o a veces por otras obligaciones no estaba. Y muchas de estas personas a veces no recibían el sacramento. Yo ahí me daba cuenta de la necesidad del sacerdocio. Me daba cuenta de la necesidad de qué tan importante saber que el sacerdote está al principio de nuestras vidas y está al final de nuestras vidas. Está al iniciar, por medio del bautismo, ¿sí? Cuando inicia, el bebé es bautizado y recibe el primer sacramento, y al finalizar recibe la extrema unción, ¿sí? Y entonces parte de este mundo a la presencia del Padre ya, digamos, con su maletica hecha para reunirse con nuestro Padre amado. Y qué bonito es poder hacerlo. Les quiero compartir algo que me sucedió cuando mi señora madre estaba enferma. Yo vivía en Ciudad de Panamá y yo regresé, me llamaron de que mi mamá estaba muy enferma y la tenían en el Seguro Social, en el departamental, en Cali. Y mi mamá se puso muy mal. Mi mamá se puso muy mal y inclusive le dio un derrame cerebral. Sin embargo, me escuchaba, me atendía. Y mi mamá siempre profesó la fe con otra iglesia protestante, ¿no? Que eran los pentecostales. Y en su lecho de enferma, a mí me dio por decirle: mamá, ¿te quieres confesar? Y mi mamá me aceptó la confesión, me dijo sí. Ella no podía hablar, pero movía la cabeza y me decía que sí.
eh, Monseñor José Alejandro Castaño, que en ese entonces era obispo auxiliar de Cali, hicimos una buena amistad porque a él le tocaba esta parroquia de la Cumbre, hicimos amigos y él estaba muy pendiente y le agradezco a él que estuvo muy pendiente. Él también era médico pediatra, estuvo muy pendiente cuando yo estuve lejos de este país, estuvo pendiente de la salud de mi mamá e inclusive enviaba siempre a su chofer a darle vuelta a mi mamá al hospital. Y eso nunca se me olvidará que siempre lo hizo Monseñor. Siempre Monseñor estuvo ahí atendiendo la necesidad de quién era yo, nadie. O sea, lo hizo porque eso hacen los hombres de Dios. Y cuando mi mamá quiso confesarse y me dijo que sí, yo llamé a Monseñor José Alejandro. Yo estuve ahí al lado de la confesión. Monseñor le preguntaba a mi mamá, señora Rosa, ¿usted me entiende? Mi mamá le hacía con la cabeza que sí. Sí, yo entiendo. ¿Usted se quiere confesar? Que sí. Entonces, Monseñor le dijo la fórmula que se utiliza en estos casos, ¿no? Usted se arrepiente de todos los pecados que ha cometido. Entonces ella sí. Se lo preguntó 3 veces y después de que se lo preguntó 3 veces, Monseñor la absolvió con el poder que le da la Iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo en ese momento sentí que había hecho lo que me tocaba hacer, que era llevar a mi señora madre a ese perdón. Después mi mamá pues estuvo como 75 días más en unidad de cuidados intensivos y hasta que el Padre la llamó a este mundo a su presencia. Para mí fue seguir en ese proceso de purificación acá para no tener lo que hacer en el purgatorio. Quería compartir esta pequeña historia con ustedes porque ahí vimos la importancia del sacerdote y a veces los tratamos muy mal. Yo sé que muchos se han equivocado, pero oremos por nuestros sacerdotes. Muchos de nosotros ni siquiera hacemos un Padre Nuestro, una Ave María por nuestro sacerdote. Y él es un soldado de Cristo que está expuesto a toda la fuerza del mal de Satanás. Miren, una persona que escogió ser sacerdote o que es llamado y atendió al llamado de Dios, no es fácil, son casi 10 años. Dejó familia, dejó de querer ser esposo, de querer tener unos hijos, de vivir otra vida por entregarse a la evangelización y ayudar a las almas, a salvar almas, porque eso es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote es instrumento de Dios para salvar almas. Entonces, oremos por nuestros sacerdotes, acojámoslos como nuestros y por los que se equivocaron y cometieron cosas que no debían de cometer, pidámosle al Señor que los perdone también, porque nosotros estamos sujetos a nuestras propias debilidades y a nuestros propios pecados. Y todos los días nos levantamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Así que oremos en comunidad y aprendamos a pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. ¿Sí? Aprendamos eso, que ahí comienza la misericordia de Dios. Y eso es lo que nos enseña el Señor. ¿Sí? Los fariseos le exigían y le pedían explicación a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban. Porque hay un momento para cada cosa. Y en ese momento Cristo estaba con ellos y compartía con ellos. Pero llegó el momento en que se llevaron a Cristo y ellos entraron en la oración porque vino el dolor, porque vino la prueba. Y siempre en la prueba y en el dolor tenemos que entrar en oración. Sigo orando por ustedes, queridos hermanos. Le pido a Santa María Virgen por medio del Santo Rosario que los acompañe a ustedes en sus necesidades, por su trabajo, por su salud, por sus familiares, amigos y vecinos. Y les pido un favor, no dejen de orar por mí. Yo también necesito de la oración para sostenerme en este trabajo apostólico que hago con mucho gusto. Sí, lo hago con mucho amor, con mucho cariño, por sus hijos, por sus familias. Pero no dejen de orar por ustedes. ¿Sí? Luchen por la oración. Sigan orando por sus hijos. Edúquenlos en la fe. Edúquenlos
en ese crecer todos los días por un camino nuevo. Protejamos a nuestros hijos de nuevas ideologías, de tonterías del mundo. Volvamos al pasado donde nuestros abuelos y nuestros padres nos enseñaron a amar a Cristo nuestro Señor, a ser respetuosos, ¿sí? Y no a decirle a todo lo bueno que era malo y a todo lo malo que es bueno, ¿no? Hay que decirle a las cosas como son. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Ya saben, Andrés López, Evangelio del Día. Estamos aquí para servirles y para acompañarles. Que tengan un feliz día y una feliz semana en el Señor.